tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Es un gusto estar transmitiendo en vivo desde Facebook a través de la página Pescador de Hombres, también por radio online, Radio Cristo Mi Fortaleza, y estar predicando para estos medios como lo son el canal de YouTube, que lo encontramos como Monterrey Escuela de Predicación. Quiero, hermanos, que vayamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche, un tema acerca de lo que Pablo quería, de lo que el Señor Jesús quería. Y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. El capítulo 1 es el capítulo introductorio a la carta, en donde el apóstol Pablo trata acerca de un problema en especial. Había muchos problemas en Corinto, pero aquí quiere atacar un problema en específico. Y dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo, como si fuese un partidario. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es interesante saber que el problema lo ataca directamente, tajantemente, y como dirían por ahí, va al cuello. O sea, no se anda con rodeos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre. Fíjense de qué manera lo pide. Os ruego de una manera tierna. ¿De qué manera pides tú? Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad que Él tenía, con la autoridad que le era concedida, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones. Ese era el problema que estaba atacando, que había divisiones. Hermano, el tema de la unidad es claramente hablado en la Biblia. Puede que no tanto como otros temas, pero es de igual importancia que cada uno de los temas de los que nos habla. Por ejemplo, Pablo en este capítulo se entera de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, y lo que los dice, hermano, lo que les dice es para que ellos tengan en cuenta la importancia de que los hermanos estén en perfecta unidad, como los engranes del reloj, cuando cada uno funciona con su perfecta armonía hasta embonar y el reloj funciona correctamente. Es lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo, que haya unidad entre la iglesia en Corinto. Y no solo el apóstol Pablo lo pedía. En Juan capítulo 17, el Evangelio según Juan, el Señor hace una hermosa oración, de la cual nosotros extraemos unas lecciones. Juan capítulo 17, el capítulo 17, todo el 17 es una oración del Maestro, de la cual la podemos dividir de la siguiente manera. Del capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8, el Maestro ora por sí mismo. Del versículo 9 al versículo 19, el Maestro ora por los discípulos. Y del versículo 20 al versículo 26, el Maestro ora por la iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Ese es el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad que el Maestro quería que nosotros tengamos. Eso es lo que el Maestro pide y lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los corintios. Pero en contraste con todo ello, celos, contiendas, divisiones era lo que estaba habiendo en esta congregación. En otra ocasión encontramos que el Maestro reprende a los judaizantes. Si me acompañas ahora al Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la reprensión de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Quiero que notemos lo siguiente. Marcos capítulo 3, en el versículo 23,
Encontramos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se agolpó de nuevo una multitud de gente, como lo era de costumbre, el maestro rodeado de gente, con tal de oír las palabras que de él salían, porque eran de vida. Y el versículo 23 nos dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ese era el propósito, enseñarnos algo acerca de la unidad. Quiero que notemos, hermanos, el contexto del pasaje en el cual Jesús enseña que lo que Él hacía, lo hacía por poder del Espíritu Santo. Jesús aquí hizo uso de 3 ilustraciones. En primer lugar, dijo que un reino terrenal, si se divide contra sí mismo, no puede permanecer. De una parte destruye a la otra hasta debilitarse, el reino va a terminar destruyéndose, dividiéndose. De la misma manera, si Satanás se divide contra sí mismo, se destruye a sí mismo. En segundo lugar, dijo que si una casa dividida contra sí misma, la idea que maneja acerca de la casa está hablando acerca de la familia. Está diciendo entonces que si una familia está dividida contra sí misma, tal familia no puede permanecer. De la misma manera, Satanás y sus demonios, sus secuaces, como le quiero llamar, si están divididos contra sí mismos, no pueden permanecer unos contra otros. Quiero ponértelo de la siguiente manera. Si tú tienes vecinos fiesteros, como le llaman por acá, y al fin de semana, supongamos tú el sábado a las 6 de la tarde empieza la fiesta y todos tranquilos, todos en armonía, llega la cerveza, llega el trago y empiezan a tomar. El alcohol empieza a surgir efecto a la hora y empiezan a sacar cosas pasadas y empiezan a pelearse y la fiesta termina en un caos, haciendo que la familia termine dividida contra sí misma. Es lo que estaba diciendo el maestro. Una familia, si está dividida contra sí misma, no va a permanecer. Satanás y sus demonios, si están divididos contra sí mismos, no van a permanecer. Es más, ¿sabes qué he llegado a pensar en algunas ocasiones? Que a veces Satanás y sus secuaces trabajan más en unidad que la iglesia de Cristo, que trabajan más en unidad que los miembros de la iglesia de Cristo deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos en unidad, hermano. La tercera ilustración que usó el maestro la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 25, en la cual dijo que una ciudad, si está dividida contra sí misma, no va a permanecer. ¿Cómo puede una ciudad resistir al enemigo que viene enfrente de él a conquistarlo si están los unos contra otros? Así que si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no puede permanecer, hermano. Los hermanos en el primer siglo habían comprendido totalmente esto. Es más, llegaron a conocer lo que la unidad llegaba a ser. Llegaba a perfeccionarlo, llegaba a confortarlo, llegaba a hacer grandes maravillas. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían conocido perfectamente el poder de la unidad. Quiero tomar esta última frase como título de nuestro tema, hermano. El poder de la unidad. Ese es el poder que a veces nosotros no conocemos. El poder que a veces la iglesia de Cristo ni siquiera conoce. Pero quiero que nos preguntemos, ¿qué es lo que hace el poder de la unidad? O más bien, ¿qué es lo que logra el poder de la unidad? Quiero decirte, hermano, que el poder de la unidad hace que la iglesia permanezca. Algo que debemos tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta presente y vivamente que la iglesia de Cristo siempre va a recibir ataques del enemigo. Eso es inevitable, hermano, porque el propósito de Satanás desde un principio fue destruir el reino que el maestro estableció. Claro, hermano, la iglesia fue fue atacada. La naciente iglesia en Jerusalén fue atacada por medio de diferentes maneras. En Hechos capítulo 4 del versículo 18 en adelante encontramos que el concilio judío tomó a 2 discípulos y los instó para que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Más adelante encontramos que habla más discípulos y ya no solo los reprendieron, sino que los azotaron. ¿Sabes cómo salieron ellos? Gozosos por haber tenido dignos de padecer afrenta por el nombre o por la causa del Señor Jesucristo.
Pero no solo fue atacada por medio del concilio judío, sino que también fue atacada por medio del engaño. Por ello en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, encontramos que Ananías y Zafira se dejaron vencer a causa del engaño. ¿Sabes qué hicieron? Conocen la historia perfectamente. Conocen la historia. Ellos vendieron una heredad y sustrajeron precio, es decir, dijeron, ¿sabes qué? Es mucho dinero lo que nosotros hemos vendido la heredad. Así que, ¿por qué no entregamos una parte del dinero y le decimos a los hermanos que lo vendimos en tanto y nos quedamos con esto? Pero no estaban mintiendo al hombre. De hecho, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Y al instante Ananías cayó muerto. Después vino su mujer y le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto la he vendido. Porque has tentado al Espíritu de Dios. Y al instante, al igual que Ananías, cayó muerto. Pero no solo fue atacado por medio del concilio judío, por medio del engaño como Ananías y Zafira, sino que también fue atacada por medio de la murmuración. Por ello en Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, encontramos que los griegos empezaron a murmurar en contra de los hebreos por la desatención que ellos estaban teniendo para con las viudas. Todo esto, hermano, no son más que intentos de Satanás para destruir a la naciente iglesia en Jerusalén. Y no solo fue la iglesia en Jerusalén atacada, sino que la iglesia en Tesalónica también fue atacada. Si me acompañas ahora a Hechos capítulo 17, encontramos de cómo el alboroto en Tesalónica se originó. Hechos capítulo 17 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, a donde Pablo había de llegar. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, no por medio de palabras humanas, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, dice la Escritura. Hermano, solamente un breve tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, y los intentos de Satanás por desaparecer la iglesia en ese lugar no se vieron esperar. El problema fue tan grave que Pablo tuvo que salir inmediatamente corriendo de ahí. Tuvo que salir corriendo al grado de dejar a los hermanos ahí. ¿Cuánto tiempo crees tú que habrá estado Pablo? La Escritura no nos estipula. ¿Cuánto tiempo has trabajado tú para la iglesia del Señor? ¿Y en cuánto tiempo no se han presentado cientos de problemas? Bueno, tal vez exageré. Algunos cuantos problemas de los cuales nosotros tenemos que llegar a solucionar. Los que nosotros tenemos que cortar de raíz para que la iglesia no sea grande, para que en la iglesia no sea grande ese problema. Hermano, no obstante, la iglesia en ese lugar, como había conocido el poder de la unidad, estaba tan perfectamente unida que cuando Timoteo trajo las noticias a Pablo, le trajo unas excelentes noticias. Dijo el apóstol Pablo que fueron consolados con la llegada de Timoteo, trayendo buenas noticias de la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas, a pesar de los ataques de Satanás, la iglesia, como estaba tan perfectamente unida, permaneció. ¿Por qué? Porque conocían el poder de la unidad. ¿Conoce tu congregación el poder de la unidad, hermano? ¿Acaso han llegado a conocer, pero realmente conocer lo que hace el poder de la unidad? La iglesia, hermano, déjame decirte esto, que la iglesia universalmente es indestructible. El Señor le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la confesión que Pedro estaba haciendo. De cierto te digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión, es decir, sobre esa roca, estaba fundada la iglesia de Cristo. Le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más le dijo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia de Cristo universalmente no va a ser destruida jamás. Pero, aquí viene la cuestión, la iglesia congregacionalmente hablando sí puede ser destruida. Acuérdate de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. La iglesia en Éfeso. Por lo tanto, yo te digo, arrepiéntete
vuelve a tus primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿A qué equivale esto? A que la iglesia de Cristo en ese lugar tenía que desaparecer, tenía que ser destruida. Es decir, entonces, que la iglesia congregacionalmente puede ser destruida, hermano, pero la iglesia universalmente no puede ser destruida. La iglesia, hermano, solo puede permanecer unida si conoce el poder de la unidad. Quiero decirte también que la iglesia en Jerusalén permaneció unida y no fue destruida ante los ataques del concilio judío. En unidad, la iglesia de Cristo era de una misma alma y de un mismo corazón, sentían lo mismo. Ante el engaño de Ananías y Zafira, toda la iglesia fue temerosa en ese momento. Ante la murmuración de los griegos contra los hebreos, toda la iglesia buscó una solución. ¿Cuál? Buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que sean llenos de buen conocimiento. Todo esto porque trabajaban en perfecta unidad. La iglesia en Tesalónica en unidad permaneció. Pero ¿qué más hace el poder de la unidad? Ya no solamente hace que la iglesia permanezca. Cuando nosotros realmente llegamos a conocer lo que el poder de la unidad hace, nos vamos a dar cuenta que también el poder de la unidad hace que la iglesia crezca. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de crecimiento sobre la iglesia y sobre cualquier otra cosa no es opcional. El crecimiento es una demanda divina. Te lo pongo de la siguiente manera. Si tú siembras una semilla, esperas que esa semilla brote y crezca una planta dependiendo de qué semilla plantaste. Si tú tienes un bebé, esperas que ese bebé crezca. Si compras una mascota o adquieres una mascota pequeña, esperas que esa mascota crezca. De la misma manera, la iglesia de Cristo tiene que ir creciendo. Cuando el Señor vino con la idea de establecer un reino, no vino con la idea de establecer un reino pequeño, con unos cuantos o limitado a unos cuantos nada más. Vino con la idea de establecer un reino grande. Vino con la idea de establecer un reino que no se limite solo a una nación. Hermano, entonces, conociendo ya lo que el poder de la unidad hace, que es que la iglesia crezca, nos damos cuenta que el crecimiento es una demanda divina. Pero ¿cómo se debe dar ese crecimiento? Ese crecimiento, hermano, se debe dar gradualmente. En ocasiones, cuando una congregación es establecida, el predicador, los miembros en ese lugar, los encargados, los líderes, se dan a la tarea de evangelizar, de trabajar como debe de ser, y la iglesia va creciendo, tan rápidamente que a los 3 años ya tienen gobierno. Pero en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones la iglesia se puede pasar 15, 10, 20, 38 años y la iglesia todavía sigue en pañales. Pero quiero decirte que a pesar de ello, el crecimiento se da gradualmente. Puede ser poco a poco, puede ser de poquito en poquito, o ya sea que sea rápidamente. Pero ¿cómo más se da el crecimiento? El crecimiento se da constantemente, ya sea rápidamente o lentamente. La iglesia de Cristo tiene que ir creciendo constantemente. Esto es algo de lo que muchas congregaciones nos hemos olvidado, de seguir creciendo. Nos hemos conformado con un grupo designado de hermanos, es decir, tenemos 3 predicadores, tenemos 3 ancianos y con estos estamos cómodos. Con estos tenemos. ¿Para qué vamos a seguir creciendo? Nos enfocamos tanto en la idea de que mientras más mente, más problemas, que no nos damos a la tarea de seguir creciendo. La iglesia primitiva, hermano, ¿sabes qué es lo que hacía? Crecía. Por ello en Hechos capítulo 2, en el versículo 47, nos dice que la iglesia crecía. No se quedaba estancada, no se quedaba ahí en pañales. Hechos 2:47 nos dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día, constantemente, a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y luego en el 16, Hechos capítulo 16, pero ahora en el versículo 5, nos dice de la misma manera que la iglesia seguía creciendo.
Hechos 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número, ya no te dice cuánto, ya no te dice cada cuánto, aumentaban en número cada día, porque la iglesia iba creciendo gradualmente y constantemente. Hermano, ya teniendo en esto que debemos crecer, quiero decirte también que a pesar de que debemos seguir creciendo, hay diferentes áreas en las que nos debemos enfocar para ir creciendo. Por ejemplo, nosotros debemos de ir creciendo en número. Muchas veces se ha escuchado la frase: Dios no busca cantidad, sino calidad. Hermano, yo voy un poco en contra de esta idea, porque es cierto, estoy a favor de esto en cierta parte, de que Dios no busca cantidad sino calidad, porque Dios busca cristianos fieles, Dios busca cristianos que se entreguen para el ministerio, pero yo te digo, hermano, que Dios busca cantidad por el hecho de que el reino de Cristo no es pequeño, no es chico, el reino de Cristo es grande. Así que si nosotros escuchamos que Dios no busca cantidad, sino calidad, cuidado, porque nosotros entonces estamos cerrando nuestra mente y nuestro corazón para decir que la iglesia de Cristo no tiene que ir creciendo, que la iglesia de Cristo no puede crecer, o más bien que no debe crecer, cuando más bien entonces la frase debería de ser: Dios busca cantidad y calidad, porque busca que la iglesia crezca, pero que también busca cristianos fieles, cristianos auténticos, entregados. Es cierto, hermano, tenemos que enfocarnos acerca del evangelismo. Para ello tenemos que tener cuidado de qué tipo o qué métodos estamos usando. Hay muchos hermanos que buscan ser innovadores y empiezan a usar otros métodos sectarios, otros métodos que no van conforme a las escrituras, y se dan a la tarea de crecer con métodos totalmente erróneos. Hermano, pero a pesar de que debemos de ir creciendo en número, también debemos de ir creciendo en espiritualidad. La espiritualidad, hermano, es la cualidad de una persona, es el conjunto de principios o actitudes que configuran la vida de una persona. ¿Sabes en qué se refleja la espiritualidad? La espiritualidad, hermano, se refleja en el trato a los demás. Tú puedes decir que una persona espiritual es aquella que te saluda secamente, es aquella que te saluda y no te dice Dios te bendiga. Ahí se mide la espiritualidad, hermano. Pero la espiritualidad también se refleja en el hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dijo el apóstol Pablo. Y si nosotros hablamos palabras corrompidas, o hablamos cosas lisonjeras, o palabras infladas, se medirá la espiritualidad en mí. ¿Se observará que soy espiritual? Entonces la espiritualidad también se refleja en el hablar. Pero déjame decirte también que la espiritualidad se maneja en la forma de vestir de una persona. En la vestimenta tú puedes detectar a un futbolista, porque lo ves con shorts, con calcetas, con tenis, con camisa, y deduces rápidamente que es un futbolista o un deportista. Si ves a un personaje, a una persona trajeada con corbata, con saco, te vas a dar cuenta que es un licenciado, un ingeniero. Es más, a veces los denominacionalistas visten mejor que los hermanos de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo se mide la espiritualidad? Se mide en el trato a las demás personas, se mide en la manera de hablar y se mide en la manera de vestir. Hay muchas otras razones o muchas otras observaciones que nosotros podríamos hacer para decir que la espiritualidad puede medirse. Pero quiero decirte, hermano, también que la iglesia debe ir creciendo organizacionalmente. Ya no solo debe crecer en número, debe crecer en espiritualidad, pero también debe crecer en organización. Todos tenemos diferentes talentos, hermano. Todos tenemos diferentes maneras en las que nosotros podemos trabajar. Pero, ¿cómo estamos trabajando en la iglesia del Señor? Algunos son boca, esto quiere decir que son buenos para predicar. Otros son hermanos que son buenos oídos, y no quiero decir que son chismosos, sino que son buenos para escuchar y aconsejar. Otros hermanos pueden ser buenos pies porque son buenos para evangelizar. Hay hermanos que son buenas manos porque son buenos para trabajar. Pero ¿cómo estamos usando cada uno de esos miembros? ¿Cómo los estamos trabajando? ¿Cómo los estamos organizando, hermano?
No puede la mano hacer lo que el ojo hace porque la mano no ve. No puede la boca hacer lo que el pie hace porque la boca no camina. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Hermano, debemos trabajar perfectamente que la organización se mire en nosotros, que la organización se mire en la iglesia de Cristo. Una iglesia que llega el día de reunión y no tiene quien les predique, es porque no están organizados. Una iglesia que llega y pregunta, bueno, ¿quién trae tema o quién va a predicar el día de hoy? Es una congregación que no está organizada, hermano. Pero la organización de la cual el Señor nos demanda, la organización más grande, es la que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 8. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. No le dijo que por esta causa te dejé en Creta, para que al tronar tus dedos los miembros se pongan a tus pies, o para que tú señorees sobre la iglesia, o para que la iglesia esté sobre tus pies, o para que tú te pongas al servicio de la iglesia y que la iglesia te maneje como un muñeco. No. El propósito era que él debía estar en esa congregación para establecer ancianos y diáconos, el cual debería ser el propósito de cada uno de nosotros, así como el apóstol Pablo se lo demandó a Tito. De la misma manera nosotros debemos crecer en organización. Hermano, hay ocasiones en que la iglesia de Cristo ha dejado de poner la mira en esa organización, en la organización bíblica, en la de tener ancianos y diáconos. Pero, ¿qué más podemos decir acerca de la unidad? Ya dijimos que el poder de la unidad logra que la iglesia permanezca, logra que la iglesia crezca. Pero quiero decirte por último, hermano, que el poder de la unidad hace que la iglesia se dé a conocer. ¿A dónde voy con todo esto? Quiero decirte que la iglesia debe darse a conocer, hermano. Si una iglesia de Cristo se establece en un lugar y pasa años y los vecinos o cualquier otra persona no llega a la conclusión de que ahí hay una iglesia de Cristo, simplemente no se está dando a conocer. Una iglesia conflictiva, hermano, deja mucho de qué pensar, pero una iglesia unida deja mucho de qué hablar. La iglesia de Cristo debe darse a conocer, hermano. Debemos darnos a conocer ante la sociedad, tal y como lo registra Hechos capítulo 17, versículo 6. ¿Saben las personas alrededor de tu congregación que hay una iglesia de Cristo ahí? Si un hermano foráneo de tu ciudad va y quiere visitar la congregación y pregunta por una iglesia de Cristo en tal lugar o en tal cual lugar, ¿dará con la iglesia de Cristo en ese lugar? Hermanos, debemos de darnos a conocer ante la sociedad mediante diferentes métodos que siempre y cuando no rompan los patrones bíblicos. Hermano, no solamente debemos de darnos a conocer ante la sociedad, también quiero decirte que debemos de darnos a conocer a las congregaciones locales. Muchas veces hay problemas en las congregaciones y hermanos caprichosos, hermanos que no se quieren acatar a la disciplina, deciden salirse de esa congregación y abrir una nueva obra porque dicen, queremos abrir una iglesia de Cristo en tal lugar, pero resulta que no se dan a conocer ante las demás congregaciones. Las demás congregaciones del área local no conocen esa congregación o no sabían que hay una iglesia de Cristo en ese lugar. Debemos de darnos a conocer ante las demás congregaciones, pero debemos de darnos a conocer de una buena manera. ¿Te conocen los hermanos de la iglesia de Cristo de otros lugares? Y si te conocen, ¿cómo es que te conocen? Te conocen como una iglesia sin amor, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 en la iglesia de Éfeso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. O nos conocen como una iglesia con problemas doctrinales, como lo dijo a la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2 versículo 14 y versículo 15. Pero tengo contra ti que retienes a los que tienen la doctrina de Balaam, a los que retienen los de la doctrina del los nicolaítas y enseñan a mis siervos a fornicar. O nos conocen como una iglesia muerta,
como una iglesia muerta, tal como se lo dijeron a la iglesia en Sardis en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. O nos conocen como una iglesia que tolera el pecado, hermano. Esto es un grave error. Muchas iglesias se quedan de brazos cruzados ante el pecado que hay en esa congregación. Pero quiero decirte que el apóstol Pablo a los Corintios le dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, porque el pecado pequeño puede hacerse grande en esa congregación. O nos conocen como una iglesia tibia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, la iglesia de Cristo en la Odisea: por cuanto eres tibia y no eres frío o no eres caliente, te vomitaré de mi boca. O te conocen como una iglesia perfectamente unida, tal como lo era la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2 versículo 44. Quiero que me acompañes a leer ese pasaje. Hechos capítulo 2 versículo 44. Ya lo has de conocer. Dice de la siguiente manera: todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No decían nada más unas cosas, unas sí y otras no. Tenían en común todas las cosas, hermano, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con gozo y sencillez de corazón. Es decir, todos eran humildes, hermano. Entonces, ¿cómo es que te has dado a conocer a la iglesia de Cristo? ¿Cómo te has dado a conocer ante las demás congregaciones? Porque déjame decirte que nuevamente el poder de la unidad, hermano, hace que la iglesia se dé a conocer. Tenemos una gran labor. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28, versículo 19 en adelante. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la labor de darnos a conocer ante cualquiera que esté a nuestro lado, ante cualquiera con el que trabajemos, ya sea familiares, ya sea amigos del trabajo o personas en la escuela, compañeros en la escuela. Entonces, si estamos cumpliendo esta labor, estamos trabajando correctamente. Pero no, esto, a pesar de que debe ser individualmente, también tiene que ser congregacionalmente. Es decir, que la iglesia de Cristo tiene que darse a la tarea de darse a conocer, hermano. Porque de lo contrario, entonces no hemos conocido el poder de la unidad. Esto es lo que logra el poder de la unidad. Quiero concluir, hermano, con esto. Quiero hacerte 3 preguntas. Contéstalas en tu mente y en tu corazón. Si la respuesta es positiva, qué bueno. Pero si la respuesta es negativa, entonces, cuidado. ¿Deseamos una congregación fuerte? ¿Una congregación que esté sólida? Si es así, qué bueno. La segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿deseamos realmente la unidad? ¿Deseamos que nuestra congregación esté perfectamente unida? Como lo dijo Pablo en Corintios, capítulo 1, versículo 10, en una misma mente y en un mismo parecer. Si es así, gloria a Dios, hermano. La tercera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué estoy haciendo para forjar la unidad? Porque podemos desearla, podemos demandarla, es más, podemos predicarla cientos de sermones sobre el poder de la unidad, sobre el poder que la unidad logra, sobre lo que la unidad debe hacer, sobre cómo llegar a la unidad. Pero si no estoy haciendo nada por forjar la unidad, por llegar a la unidad, entonces todo lo que yo diga está siendo totalmente vano, hermano. Esforcémonos, hermanos, para que conozcamos el poder de la unidad, porque solo así, hermano, solo así vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, quiero recapitular en esta noche. El poder de la unidad, primeramente, hace que la iglesia permanezca, porque siempre vamos a recibir ataques del enemigo. El poder de la unidad, hermano, hace que la iglesia crezca en número, en espiritualidad, en organización. Pero el poder de la unidad hace que la iglesia se dé a conocer ante la sociedad.
pero también ante los hermanos de congregaciones locales. Y nos preguntábamos, ¿cómo es que la iglesia de Cristo en otros lugares nos conoce? ¿Como una iglesia muerta, tibia, que tolera el pecado, sin amor, con problemas doctrinales? ¿O como una iglesia unida? Quiero agradecer tu atención en esta noche y sin nada más que decir, le dejamos el lugar a nuestro hermano que continúa y muchas gracias por tu atención, esperando que el mensaje haya sido de total edificación para ustedes. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermanos, amigos que en esta noche nos han acompañado mediante esta transmisión. Le agradecemos a ustedes por su tiempo que han dedicado en este día para escuchar la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias también a nuestros hermanos Eduardo y a nuestro hermano Jared Pech, que Dios les ha utilizado en esta ocasión para traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y les seguimos invitando, hermanos, amigos, que en esta noche nos han acompañado, para que el próximo miércoles, si Dios lo permite, podamos nuevamente estar atentos para escuchar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias también a todos nuestros hermanos, amigos que han mandado sus mensajes ahí por el Facebook. Le agradecemos de todo corazón por los buenos deseos que tienen para con nosotros, y también les pedimos que sigan orando por nosotros también, para que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder seguirnos preparando aquí en MED, en la Escuela de Monterrey, la Escuela de Predicación. Y le agradecemos a todos en general, hermanos. Vamos ahora a dejarle lugar a nuestro hermano Raúl Eduardo para que nos despida con la última oración, y que Dios les bendiga a todos. Pues nuevamente, hermanos, muy buenas noches, hermanos amigos que nos visitan. Ya todos le hemos dado las gracias. Le quiero dar las gracias nuevamente por sintonizarnos y por vernos por este medio que es el Facebook, y también próximamente lo estaremos subiendo los videos a YouTube, para que esté al pendiente, los pueda compartir con algún familiar, algún amigo, para que pueda escuchar la sana doctrina, la voluntad de nuestro Dios hacia nosotros. Pues le damos las gracias cordialmente. Le invitamos a que cada miércoles nos siga viendo, nos siga sintonizando, cada miércoles en punto de las 9:30 en adelante. Ya sin más, hermanos, vamos a hacer la oración para despedirnos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que mora en los cielos, en la tierra, en todo lugar, pero principalmente en la mente y en nuestro corazón de cada uno de nosotros, sus hijos, te damos las gracias, Padre, porque nos ha permitido exponer su santa palabra a mí y a mi hermano Pech. Estamos completamente agradecidos contigo, Padre, porque sabemos que este es un privilegio maravilloso que nos llena de amor, nos llena de alegría poder realizarlo, Padre. Te estamos pidiendo porque bendigas a todas las personas que han escuchado este mensaje o los que faltan por escucharlo, Padre. Bendígalos para que pueda redarguir tu palabra en sus corazones, y si tienen o tenemos algo que cambiar, Padre, nos ayudes a cambiar por medio de tu palabra, para así, Padre, en el día del juicio, en el día final, poder alcanzar esa promesa de vida eterna que nos ha dado, Padre. Bendiga a cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida cristiana. Siempre acompáñanos, Padre, no nos dejes, porque sabemos que sin ti el Satanás, Padre, es muy astuto, y si no estamos en tu camino, él nos puede llevar, hermanos. Padre, te queremos pedir que nos bendigas ahorita, Padre, que ya nos vamos a despedir de aquí, de este lugar, que nos lleve con bien hasta nuestra casa, Padre. Bendiga también a todos los que han escuchado este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Amén.